Señores, las encuestas electorales en los Estados Unidos. ¿Quién va por delante? ¿Quién va por detrás? ¿Kamala Harris o Donald Trump? Como bien sabemos, la fecha clave es el próximo 5 de noviembre. Y yo creo que ya se siente esta tensión en el aire, ¿cierto? Con Joe Biden fuera de la carrera presidencial y Harris como una candidata demócrata. Estamos ante la posibilidad de ver a la primera mujer presidenta de los Estados Unidos. Pero la pregunta clave aquí es la siguiente. ¿Podrá superar a Donald Trump? Pues te invito a que te quedes hasta el final del video, porque vamos a desglosar todos los detalles más importantes, tanto en las encuestas, Kamala Harris contra Donald Trump, y también veremos los cambios en el mapa electoral 2024. Actualmente parece que Harris está tomando la delantera. Según los promedios, ella ha logrado una ligera ventaja sobre Trump. Antes de que Biden abandonara la carrera, las encuestas nos mostraban a Trump en la cabeza. Pero bueno, desde que Harris comenzó su campaña ha mantenido esta ventaja. Y es que esto se hizo evidente en el debate del 10 de septiembre en Pensilvania, la cual, como bien sabemos, atrajo la atención de más de 67 millones de espectadores. Según las encuestas posteriores al debate, una mayoría opinó que Harris se había desempeñado mejor. Esto dio un gran impulso para ella. Su promedio en las encuestas pasó de 2.5 puntos a 2.9 puntos en tan solo una semana. Aunque parece un pequeño incremento, señores, cada punto es crucial en esta carrera. Recordemos que un candidato necesita alcanzar 270 votos del colegio electoral para ganar, y estos pequeños cambios son los que marcan la diferencia en los estados claves. Sin embargo, también creo que es muy importante destacar que las encuestas no siempre reflejan lo que va a suceder en el día de las elecciones. Por ejemplo, en el año 2016, muchos fueron sorprendidos por los resultados, así que creo que debemos tomar estos números con cierta precaución. Las encuestas son solo una instantánea de la opinión pública, en un momento dado, con el cual puede cambiar rápidamente. Ahora hablemos de los estados que están en disputa, estos que son cruciales para el resultado final. En este momento las encuestas están muy reñidas en 7 estados claves: Pensilvania, Michigan, Wisconsin, Arizona, Georgia, Nevada y Carolina del Norte. Estos son lugares donde realmente van a decidirse las elecciones, y aquí es donde cada voto cuenta. En Pensilvania, el cual tiene el mayor número de votos electorales en juego, la diferencia entre los candidatos puede ser de solo 1 o 2 puntos. Históricamente, este estado ha sido un bastión demócrata, pero Donald Trump logró llevarlo a su lado en el año 2016. Luego de esto, Biden lo recuperó en el año 2020, y pues ahora Kamala Harris necesita hacer lo mismo. Por otro lado tenemos a Michigan y Wisconsin. También son esenciales. Ambos fueron considerados bastiones demócratas antes de que Donald Trump los ganara. Si Harris logra recuperar estos estados, estaría en un buen camino hacia la victoria. Pero obviamente la competencia es feroz y la incertidumbre sobre quién va a liderar esta carrera en estos estados complica mucho las predicciones. Además que debido a que hay menos encuestas estatales que nacionales, los datos disponibles son limitados, lo cual hace que sea más difícil tomar una decisión informada sobre quién tiene la ventaja. Entonces, cada encuesta tiene un cierto margen de error. Esto significa que los números pueden ser más cercanos de lo que parecen. O sea, todo esto, como podemos ver, es un cierto rompecabezas mirándolo desde otra perspectiva. Ahora hablemos un poco sobre cómo es que se crean estos promedios de encuestas. Según el sitio web de análisis de encuestas, recopilación de datos de diferentes empresas, 538, o sea, este es el nombre de este sitio web. Tienen que ser transparentes exactamente en cuántas personas han sido encuestadas, cuándo se realizaron las encuestas y cómo es que esto se llevó a cabo.
Es muy importante saber que aunque este sitio hace un muy buen trabajo al compilar los datos, siempre existe un margen de error. Entonces, esto se vuelve crucial cuando la carrera es muy reñida. Un ejemplo es en el año 2016 y 2020, donde las encuestas subestimaron el apoyo a Trump y muchos votantes sienten que no fueron representados en los resultados. Las empresas encuestadoras están tratando de mejorar un poco estos métodos y poder reflejar una mejor composición de la población votante. Es por eso que siempre debemos cuestionar y analizar los números. O sea, no existe una fórmula mágica que nos garantice resultados precisos. Las encuestas son tan solo una herramienta que cuando se usan correctamente pueden ofrecer una cierta visión general de lo que podría suceder. Obviamente, en el día de las elecciones, pues ese ya es otro cuento, ¿no? Todo puede cambiar. Ahora, yo quiero que hablemos un poco sobre el tema de la economía. ¿Por qué? Porque esto es lo que ha quitado este margen de error de Donald Trump y le ha dado una cierta ventaja a Kamala Harris. Los estadounidenses han estado lidiando mucho con altos precios y con la inflación. Y este, señores, es un tema que ha beneficiado a Trump en el pasado. Sin embargo, en las recientes encuestas, ya nos vienen sugiriendo que esta ventaja está disminuyendo. Aunque obviamente aún continúa teniendo un ligero margen, su ventaja ha caído de 12 puntos contra Biden a tan solo 6 puntos frente a Harris. Señores, es un cambio significativo, un 51%. Según las encuestas, hasta del mismísimo Fox News, el 51% de los votantes registrados confían en Trump para manejar la economía, mientras que un 46% prefiere a Harris. Esto último muestra pues que Harris recién está empezando a ganar terreno. O sea, este es tan solo el inicio. Hay un encuestador republicano llamado Frank Luntz, que es bastante conocido, ya mencionó que los votantes están comenzando a darle a Harris este beneficio de la duda. O sea, señores, esto es clave, ya que la asequibilidad y el costo de vida son temas de máxima importancia para los votantes. Y pues Harris ha adaptado su enfoque siendo más comprensiva con las luchas cotidianas de las personas. Sus propuestas económicas se centran en temas que importan a la clase media, como ser la atención médica asequible, la vivienda, el cuidado infantil, etc. Ella ha estado muy activa en este tema, y su tono ha resonado con muchos votantes. Pues bueno, vemos claramente que mientras Donald Trump se ha centrado más en su éxito económico en el pasado, Kamala Harris está abordando las preocupaciones actuales de los votantes. Los analistas ya vienen destacando mucho que el cambio en esta percepción de la economía está ayudando mucho a Kamala Harris. La confianza del consumidor ha aumentado, y más estadounidenses están sintiendo que la economía está mejorando. La inflación está disminuyendo, lo cual también ayuda a su campaña. O sea, creo que es un momento fascinante en la política estadounidense. Ahora, ¿cuál es la respuesta por parte de Donald Trump a estos cambios? Y es que su campaña ha dejado en claro que es inequívocamente falso, que su ventaja en, temas como la economía esté disminuyendo. Ellos argumentan que todas las encuestas demuestran que Donald Trump sigue siendo más confiable en temas económicos, señalando nuevamente su historial durante su primer mandato. Él ha salido a hablar sobre sus planes económicos, incluyendo recortes de impuestos corporativos y otros incentivos para atraer manufactura a Estados Unidos. Recordemos el reciente discurso en Georgia, donde mencionó que ofrecerá a las empresas los impuestos más bajos si es que fabrican productos dentro del país. O sea, su campaña está tratando de recuperar este enfoque en la economía, pero ya hay muchos críticos que piensan que se ha desviado hacia otros temas no relacionados. Además que analistas y economistas ya vienen advirtiendo hace tiempo que sus propuestas podrían añadir billones de dólares al déficit federal. Exactamente más de 400 economistas y ex legisladores han respaldado a Harris como presidenta, viéndola como una defensora firme de la economía estadounidense. Mientras que por otro lado, critican las propuestas de Donald Trump por sus riesgos potenciales de inflación.
Señores, prácticamente este es un momento crucial en la carrera política. Yo creo que la forma en la cual cada candidato maneje su narrativa económica es uno de los factores que podría definir estas próximas elecciones 2024. Las preocupaciones diarias de las familias estadounidenses son lo que realmente importa, y esto puede influir en las decisiones el 5 de noviembre. En resumen, la carrera entre Harris y Trump está muy intensa. Cada día que pasa, los votantes deben decidir a quién apoyarán en las urnas. Las encuestas están cambiando. Los estados en disputa son críticos y la economía sigue siendo uno de los temas más calientes. ¿Será que Harris podrá aprovechar esta ventaja y superar a Donald Trump? ¿O es que Trump volverá a la Casa Blanca? Déjame saber en los comentarios a quién apoyas y por qué. ¿Crees que las encuestas son confiables? ¿O prefieres esperar a ver qué sucede en el día de las elecciones? Recuerda que si te ha gustado este video no olvides darle un like, suscríbete y compártelo con tus amigos. Nos vemos en el próximo video.